muchachos, a ver, buenas tardes, buenas noches para todos. Siempre tan agradecido con todos y cada uno de ustedes por sacar de su espacio, por aceptar nuestra invitación, por estar aquí junto a nosotros compartiendo este gran encuentro académico educativo. Muchísimas gracias. Al grupo CTO Colombia por brindarnos estos espacios, por hacer esto posible. Gracias por la confianza, gracias por creer en mí y gracias por permitirnos a todos nosotros hablar sobre medicina, compartir conocimientos y aumentar nuestra probabilidad de cumplir todos nuestros objetivos. En este caso son objetivos desde el punto de vista profesional, de nuestros objetivos como profesionales del área de la salud. ¿Y qué más? ¿Qué mejor manera que de la mano del grupo CTO? Para nadie es un secreto, la empresa desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista del nivel en la academia de educación más importante, la mejor en América Latina. En este caso estamos hablando de CTO Colombia. Así que, así como ustedes, yo me preparo junto a CTO. Mire, les voy a mostrar la importancia. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? A ver. Miren miren la importancia de hacer todos estos streaming, todos estos webinars que estamos haciendo junto a CTO. Y es que tú vas a poner toda esta evidencia, todos estos certificados que CTO muy amable les da, los van a poner en su hoja de vida, así como algunos certificados que yo tengo puestos en mi hoja de vida, que bueno, aquí la tengo un poquitico desactualizada, pero miren lo bonito que se ve la hoja de vida con todos estos certificados, así como como ustedes, yo también entro a las charlas del grupo CTO y recibo mis certificados, ahí los pueden ver, miren, ahí están algunos de todas las charlas en las que así como ustedes yo he estado. Digamos que esto al final es importante para la hoja de vida porque tú le demuestras a los que te están evaluando tu deseo y tu intención de aprender, de actualizarse día tras día. Entonces, la clase propuesta para el tema del día de hoy es la segunda parte de anatomía facial, anatomía de la cara aplicada a cirugía plástica, un tema que es de utilidad para ustedes, sobre todo para los estudiantes, ¿no? De pregrado, de medicina, de diferentes áreas de la salud. Y capaz algo, bueno, capaz no, claramente importante para los médicos egresados que quieran tener un enfoque por la parte de cirugía plástica, cirugía general, medicina estética, que probablemente de toda esta anatomía que hay que estudiar te vayan a salir una, máximo dos preguntas en el examen para la especialidad, para ingresar a la especialidad. Entonces vamos a preguntarles a ustedes a ver desde qué parte del mundo están viendo esta clase en vivo, qué estudian, son médicos ya, están estudiando medicina, estudian enfermería, probablemente son estudiantes, porque estos temas son más para estudiantes de pregrado, ¿no? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? A ver, ¿en qué se quieren especializar? ¿Qué quieren estudiar? A ver, mira lo que dice acá. Entonces, vamos a interactuar un poquitico con la gente antes de empezar. Mira, Venezuela, Chile, México, medicina cuarto semestre, Chile, medicina primer año, doc, excelente, Nicaragua, Zacatecas, Mex, enfermería, si ves, desde Perú soy enfermero y estudio medicina, de León, GTO, estudiante de enfermería. Saludos muy especial a Dioselina, que está acá en el lugar donde estoy yo para este momento. Me da muchísima alegría ver a gente, a personas acá, locales, que me ven día tras día estando en estas clases. Bioquímica, Chile, ves, instrumentación quirúrgica, mira, qué cool, cuarto año, ¿eh? Sí, en realidad, esta es de utilidad para estudiantes de pregrado. Probablemente aquí no vayamos a encontrar médicos especialistas, pero ya las próximas charlas sí vamos a meter temitas más fuertes, en plan dislipidemia, falla cardíaca, no sé, hipertensión arterial, diabetes, dengue, que es un tema que me hace mucha ilusión y que me parece muy interesante. Y probablemente aquí vamos a tener una mayor afluencia de gente y de médicos egresados, ¿no? Pero me da mucha alegría. Yo quiero compartir con todos ustedes, independientemente del nivel académico que tengan, porque al final todos somos estudiantes y estamos con la intención de aprender.
Así que no siendo más, me voy a callar 1 mes y medio y vamos a empezar ahora, ¿vale? Entonces, muchachos, a ver, a manera de introducción, ¿no? Como toda charlita, siempre tiene que tener una introducción. ¿Cuál es la introducción? Entonces sabemos que, digamos, podemos definir, ¿no? Podemos decir que la nariz, te coloco acá el agua por un lado, la nariz es la parte inicial del tracto respiratorio superior, ¿sabes? Es el punto de partida de la vía aérea, del tracto respiratorio, de la vía respiratoria, en este caso respiratorio superior, ¿me entiendes? Entonces, incluye a la nariz propiamente dicha y a las dos cavidades nasales izquierda y derecha, las cuales están, digamos que separadas por un tabique o un septo nasal, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Sucede que la nariz, vamos a recordar las funciones. ¿Cuáles son las funciones de la nariz? Entonces las tenemos acá. Primero, la olfacción, o sea, hacer posible que nosotros podamos oler, ¿entiendes? Identificar los diferentes olores. Está claro. Segundo, la respiración. Tercero, la filtración del polvo. Cuarto, la humidificación, el hecho de calentar el aire inspirado. Y quinto, la eliminación de las secreciones procedentes de los senos paranasales. Entonces, a medida que vayamos fluyendo en el transcurso de la charla, vamos a entender el porqué de estas funciones de la nariz, ¿vale? Entonces las vamos a entender a medida que vayamos fluyendo en la charla. Entonces, ¿qué podemos decir? También podemos decir que, digamos que las dos cavidades nasales son las partes más superiores del tracto respiratorio y contienen los receptores olfativos, como ya acabamos de mencionar. Es una estructura, la nariz, que en realidad está formado por hueso y cartílago, que tiene dos aberturas. Esto lo alcanzamos a ver en la parte 1 de anatomía aplicada a cirugía plástica, que son las narinas, que son los orificios de inicio, ¿me entiendes? Los orificios nasales o narinas. Y tiene dos aperturas posteriores que son las coanas, las cuales se abren hacia la nasofaringe. Entonces, las cavidades nasales van a estar separadas una de la otra por el tabique o septo nasal. Va a estar separada de la cavidad oral, claramente, por abajo, ¿me entiendes? Por el paladar duro, y va a estar separada de la cavidad craneal por encima de lo que viene siendo por partes del hueso frontal, etmoides y efenoides. Lateralmente, acá y acá, básicamente, digamos que van a estar las dos órbitas derecha e izquierda respectivamente, ¿sí? Y cada cavidad nasal, claramente, como vamos a ver a continuación, va a tener un techo, un suelo, una pared medial y una pared lateral. Entonces, hasta ahí entendimos las generalidades y la introducción, ¿verdad? ¿Clarito? ¿O tienen alguna pregunta o alguna duda? Todo claro. Todo claro, dicen por ahí. Bueno, entonces, seguimos. Todo bien, todo súper. Vale. ¿Qué más tenemos? Entonces, sucede que, bueno, tenemos que las cavidades nasales van a tener un suelo, un techo, una pared medial y una pared lateral. Y miren que en la pared lateral destacan tres salientes, que son los cornetes nasales inferior, medio y superior. Cornete nasal inferior, medio y superior. Y estos cornetes, digamos que lo que hacen es que dividen cada cavidad nasal, o sea, la derecha y la izquierda, en 4 canales aéreos, que son el meato nasal inferior, el meato nasal inferior, el meato nasal medio, el meato nasal superior y el receso esfenoetmoidal. Entonces, el meato nasal inferior va a estar entre el cornete inferior y el paladar duro, o sea, el suelo de las fosas nasales. El meato medio, que lo están viendo acá, va a estar entre el cornete inferior y el cornete medio. El meato superior va a estar ubicado entre el cornete medio y el cornete superior, y el receso esfenoetmoidal entre el cornete superior y el techo de las fosas nasales. Entonces, para tener en cuenta los conceptos
de estos cornetes y sus respectivos meatos, ¿no? Que al final estos cornetes lo que hacen es que aumentan la superficie de contacto entre los tejidos de la pared lateral y el aire respirado. Otras estructuras que destacan a este nivel son los senos paranasales, esto lo mencionaremos con detalle más adelante, que al final son extensiones de la mucosa respiratoria de la cavidad nasal en los huesos frontal, etmoidal, esfenoides y maxilar. Entonces, para resaltar acá, miren que es el punto, o sea, la pared superior, o sea, en realidad el techo y la pared lateral de las cavidades nasales es el punto de partida de los diferentes senos paranasales. Además, en la pared lateral, mire que tiene una abertura, que es la abertura que se conoce como el conducto nasolagrimal, que drena las lágrimas en la cavidad nasal, como ya vamos a ver con mayor detalle más adelante a medida que vayamos avanzando en la diapositiva. Entonces, clarito hasta acá. Se dice receso esfenoidal o cornete de Santorini, ¿ok? ¿Estamos claros hasta acá o no? Vale, 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 todo claro, clarito todo. Fresquito. Vale, seguimos. Entonces, tenemos algo que es supremamente importante a continuación y son las regiones de la cavidad nasal. Tenemos unos orificios nasales que están acá en esta región que se conoce como vestíbulo nasal, un espacio pequeño, dilatado, interno a las narinas, que está recubierto por dentro por piel y por folículos pilosos. Entonces, recuerdan una de las funciones, perdón, de la nariz, que es filtrar el polvo del aire inspirado. Básicamente, eso es gracias al vestíbulo nasal, ¿sabes? A esta piel que contiene folículos pilosos. Entonces ahí vamos entendiendo el porqué y la explicación de cada una de las funciones que tiene la nariz. Después pasamos a la región respiratoria, que es, digamos, que la parte más grande de las cavidades nasales, en realidad los 2/3 inferiores de la mucosa nasal, y que se caracteriza porque tiene un aporte neurovascular supremamente importante, ¿sí? Y está revestida por epitelio respiratorio, el cual está compuesto principalmente por células mucosas y por células ciliadas. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene un gran aporte neurovascular, ¿sí? El aire que pasa por este nivel, o sea, es lo que hace que nosotros podamos calentar y humedecer el aire antes de pasar a través del resto de las vías respiratorias hacia los pulmones. Entonces, la región encargada de calentar y humidificar el aire respirado es la región respiratoria. Posteriormente tenemos las regiones olfatorias, ¿entiende? Que es la pequeña, la cual se encuentra en el extremo de cada cavidad nasal. Eso es el tercio superior en realidad, la cual, como su palabra lo dice, está revestida por epitelio olfatorio que contiene los receptores olfativos. Entonces, esta va a ser principalmente la zona que hace posible, perdón, la olfacción. ¿Listo? Digamos que, ¿qué pasa? Que, bueno, ya dijimos lo de los receptores del sentido del olfato, que ajustan, la cavidad nasal también ajusta la temperatura y la humedad del aire respirado gracias a la abundante irrigación. Lo otro que hace la nariz es atrapar y eliminar las partículas de las vías aéreas, filtrando el aire por medio de los pelos, ya lo dijimos que están acá, los folículos pilosos en el vestíbulo, y captura esos cuerpos extraños con una capa claramente de moco que tenemos a este nivel. Este moco normalmente es desplazado hacia posterior, ¿verdad? Por medio de los cilios, de las células epiteliales, de las cavidades nasales, ¿sí? Y va a terminar siendo tragado, ¿sí? Siendo tragado en realidad. Entonces, entendieron el concepto de las diferentes regiones de la cavidad nasal, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Continuamos. Continuamos.
Entonces, habiendo mencionado lo anterior, vamos a pasar a hablar de lo que viene siendo la nariz propiamente dicha. Entonces, la nariz propiamente dicha, en realidad es la porción que es visible, la porción que sobresale de la cara, ¿sí? Que en realidad el mismo concepto, ¿no? Es una estructura esquelética y una estructura cartilaginosa. En realidad, la forma, el tamaño de la nariz va a depender de la cantidad de cartílago, de este cartílago que tenemos a este nivel. Por ejemplo, yo que soy de nariz chata, grande, gorda, por decirlo así, probablemente tengo más cartílago que las personas que tienen la nariz mucho más delgadita. Entonces, anatomía topográfica. Tenemos una raíz, un dorso, un ápice. Miren cómo el dorso se extiende o comprende desde lo que viene siendo la raíz hasta el ápice. Tenemos un orificio nasal, que ya lo mencionamos, que es la narina. Tenemos el septo nasal, que es esta estructura que está en medio de los dos orificios. Como estructura desde el punto de vista de la anatomía topográfica, ¿sí? Ahora, otra característica es que la piel de esta parte de la nariz, la piel de esta parte, ¿sí? Esta parte, miren, de esta parte, de la parte esquelética de la nariz, es una piel delgada. Si ustedes se fijan, la piel que está en el extremo a nivel de la raíz, en la finalización del dorso, es una piel delgada. Esta piel de acá es una piel delgada, a diferencia de la piel que está recubriendo el cartílago, que es una piel más gruesa que posee o que contiene abundantes glándulas sebáceas. ¿Listo? Esto es importante, ¿eh? Ahora, ¿qué estructuras forman el esqueleto de la nariz? ¿Qué estructuras van a formar el esqueleto de la nariz? En realidad, el esqueleto de la nariz lo van a formar los huesos impares, etmoides, esfenoides, frontal y vomer, y los huesos pares, que son los nasales, los maxilares, acuérdate que son dos de cada uno, palatinos, lagrimares y cornetes nasales inferiores. Recuerden que esto ya lo mencionamos, ya lo recordamos, ya lo explicamos en lo que viene siendo la parte 1 de anatomía de la cabeza o facial aplicada a cirugía plástica. ¿Sí? De todos estos huesos que les acabo de mencionar, hay uno del cual nos vamos a detener a continuación, a mencionar con detalle, y que es el hueso etmoides. Y la porción cartilaginosa de la nariz está compuesta por una serie de cartílagos. Entonces, unos cartílagos, mira, aquí lo estamos viendo, nasal accesorio, el cartílago del septo nasal, que es esta estructura que está acá, los cartílagos, el cartílago alar mayor y los cartílagos alares menores. Entonces, alar mayor, alares menores, cartílago del tabique nasal, cartílago del tabique nasal, de la apófisis lateral y el borde superior. Entonces, estos cartílagos dilatan o contraen las narinas cuando se contraen los músculos que actúan sobre la nariz, que eso lo vamos a mencionar también más adelante. ¿Listo? Entonces, clarito ese concepto hasta ahí. Pasamos a hablar entonces de lo que es el septo nasal. El septo nasal, ya dijimos que lo que hace es que divide la nariz en una cavidad nasal derecha y una cavidad nasal izquierda. ¿Sí? Va a tener una parte o una porción, un componente óseo y un componente, como ya vimos, cartilaginoso, blando y móvil. Entonces, ¿cuáles son las principales estructuras que están formando o haciendo parte del septo nasal? Entonces, las estructuras van a ser esta, que es la lámina perpendicular del hueso etmoides, que ya esto lo vamos a entender en las siguientes diapositivas, el vomer, que forma la porción posterior inferior, eh, y claramente el cartílago del septo nasal. Entonces, miren, cartílago del tabique nasal, la lámina perpendicular del etmoides, que es esta misma estructura en esta proyección, en esta ilustración, es esto mismo. ¿Vale? Todo esto es etmoides y esta es la lámina perpendicular. Y claramente el vomer, que forma la porción posterior inferior, que es esta estructura. Mire cómo se interconectan, ¿no? Se interconectan acá, es esta interconexión. ¿Listo? Entonces, para que tengan claro eso. Entonces, teniendo claro el septo nasal, vamos a pasar a hablar de un hueso poco amigable, que cuando tú ves esto en el libro, aprietas, ¿eh? Te pone a apretar bastantico acá el hueso etmoides, que probablemente es top 2
o top 1 de los huesos más difíciles del cuerpo humano. Probablemente con el esfenoides, ¿no? Se haría duro y se haría competencia, una imagen muy poco amigable, pero ustedes saben que aquí en CTO les tenemos la solución para hacerles el camino más fácil, más placentero, menos difícil, que al final es la intención. Entonces, si magnificamos esta imagen, vamos a tener esto, ¿verdad? Si magnificamos la imagen que están viendo ahí, vamos a tener esto que están viendo acá. Estructuras importantes para entender esta locura de hueso. Tenemos un laberinto etmoidal derecho y un laberinto etmoidal izquierdo. Laberinto etmoidal derecho y laberinto etmoidal izquierdo. Clarito. Miren cómo están unidos en la línea media por una hoja de hueso perforada, porque chequen las perforaciones que tienen, que es la lámina cribosa. A estas perforaciones se le conocen como orificios de la lámina cribosa del hueso etmoides. Todo esto es el etmoides, ¿no? Está claro. Entonces, laberinto etmoidal derecho, laberinto etmoidal izquierdo, unidos por la lámina cribosa del hueso etmoides en la línea media, que es un hueso de una hoja perforada de hueso, que son los orificios de la lámina cribosa del hueso etmoides. Hola, complicadillo, un poquitico. Para resaltar acá, miren esto, miren esta gran apófisis que tenemos acá, miren, parecen como una montaña rusa, sube y baja, que es una apófisis triangular, que es la crista Galli, en la línea media sobre la superficie superior de la lámina cribosa, que acuérdate que esto lo que hace es sujetar la hoz del cerebro, de la ura madre, en la cavidad craneal. Eso es otro rollo, otro nivel, otro tema. Eso no nos compete a nosotros el día de hoy, pero para que se familiaricen, lo escuchemos y lo recordemos, al menos sepamos que existen, ¿vale? Entonces, lámina cribosa, crista Galli, laberinto etmoidal derecho, laberinto etmoidal izquierdo. Y recuerden que dijimos, que mencionamos en la diapositiva anterior una estructura que se llamaba lámina perpendicular. Mírenla ahí, la lámina perpendicular del hueso etmoides, que es la que forma la parte superior del tabique nasal, ¿sí? Entonces, mírenla acá, la lámina perpendicular, otra hoja, una segunda hoja de hueso que desciende verticalmente en el plano medio sagital desde la lámina cribosa para formar parte del tabique nasal. Ojo que todo esto es importantísimo a la hora de hacer una rinoplastia, rinoplastia. Los cirujanos plásticos estéticos reconstructivos tienen todas estas estructuras anatómicas totalmente claras. Entonces, para tener en cuenta ahí. Otra estructura protagonista es el infundíbulo, porque lo van a escuchar mucho a la hora del drenaje de los diferentes senos paranasales. Este infundíbulo que están viendo acá, en cada uno de los laberintos etmoidales, chequenlo acá, que continúa hacia arriba y se acerca para formar un conducto que penetra en el laberinto etmoidal y se abre en el seno frontal. Entonces, este conducto es para el conducto frontonasal, en el que drena el seno frontal. Pareciera un poco confuso, pareciera como si hubiera acabado de decir un trabalenguas, pero yo sé que el concepto lo vamos a reforzar y lo vamos a entender más adelante. De momento sepamos que hay un infundíbulo a cada uno de los lados de los laberintos etmoidales que es importante porque por ahí va a drenar el seno frontal. Va a drenar el seno frontal por ahí y también las celdillas etmoidales anteriores del seno etmoidal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí lo estamos viendo. ¿Qué más podemos decir en esta ilustración? Reforzamos el concepto tabique nasal formado por la lámina perpendicular del etmoides, vemos ahí en su superficie la crista Galli, lámina cribosa del hueso etmoides claramente, el vómer conectándose ahí a este nivel, va a formar una cavidad nasal derecha, una cavidad nasal izquierda, vemos las dos órbitas, vemos el cornete nasal superior, cornete nasal medio, cornete nasal inferior, los senos maxilares claramente, como estructuras más relevantes para resaltar hasta este momento de la charla. Entonces, más o menos, supongo que fue entendible
la parte del etmoides. Intenté hacerlo lo más amigable posible para sus oídos y para sus procesos mentales. ¿Cómo lo escucharon? ¿Fue entendible o no? Igual ustedes son unos cracks en todo esto y son muy buenos ustedes, así que yo creo que, o sea, solo estoy hablando de que intento hacerme entender de una forma más sencilla, ¿no? Muy entendible. Todo fresquito. La cadencia, la rapidez con la que estoy exponiendo está bien, ¿verdad? Cadencia suave, ¿eh? ¿Sí? Todo súper fresco. Venga, va, seguimos. Cadencia. Seguimos. Mi mamá me regaña cuando digo ese tipo de cosas. A ver, senos paranasales. Enfocados. Vamos, senos paranasales. Tenemos 4 senos frontales, etmoidales o celdas etmoidales, esfenoidales y maxilares. Entonces, cada uno se denomina en función de el hueso en el que se encuentra. En realidad, un seno paranasal son extensiones de la porción respiratoria de las cavidades nasales en los huesos frontal, etmoidal, esfenoides y maxilar. Todos están revestidos por mucosa respiratoria, que es ciliada y secreta moco, claramente, abiertos en las cavidades nasales, como acabo de decir, y están inervados por el nervio trigémino. Ahí tienen 3 datas de generalidades de lo que son los senos paranasales. Y empezamos por el seno frontal. Seno frontal que suele detectarse o empezar a desarrollarse más o menos a eso de los 7 años, y su desarrollo se termina de completar en la adolescencia, ¿vale? En lo que es la adolescencia. Entonces aquí lo tenemos, senos frontales en una proyección lateral, senos frontales en la proyección anteroposterior. Entonces, lo que les expliqué anteriormente. Entonces, miren cómo cada seno frontal, ahí lo están viendo, cada seno frontal va a drenar, miren, a través del conducto frontonasal. ¿En dónde va a drenar? En el meato nasal medio. Entonces, a través del, miren, el infundíbulo, este infundíbulo etmoidal, ¿sí? Que es este mismo orificio, es una continuación, es la estructura que permite que el seno frontal drene en el meato nasal medio. Entonces, fue entendible ahí la parte del el enreo el infundíbulo etmoidal, fue entendible, ¿verdad? Ya con esta diapositiva espero que haya sido entendible. Confírmenme ahí. Excelente, excelente. Muy bien. Bien conectada la info. Ok, Diego, me alegra. Ahí está conectadita, ¿eh? De abajo para arriba. Así como todo en la vida, conectadito. Muy bien, me alegra mucho, muchachos. Felicitaciones a todos. Vamos con las celdas o los senos etmoidales. Mira, están presentes desde el nacimiento y ya se encuentran en realidad neumatizados desde ese momento. Entonces, también son pequeñas invaginaciones, estas celdillas etmoidales son pequeñas invaginaciones de la mucosa, los meatos nasales medios y superior del hueso etmoides. Entonces están dispuestos para formar una serie de celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Entonces las celdillas etmoidales, mírenlo, ahí está, celdillas etmoidales anteriores, véanlas acá, celdillas etmoidales anteriores también drenan por el infundíbulo, a través del infundíbulo etmoidal en el meato nasal medio. O sea, el infundíbulo etmoidal, que ya vimos en la diapositiva anterior y en la anterior también, que ustedes me acaban de confirmar que entendieron el concepto, también es la estructura y la vía, digamos que responsable del drenaje, en este caso, de las celdas etmoidales anteriores de los senos etmoidales, y también drena el seno frontal. Entonces, ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso que es importante. Por otro lado, vamos a tener las celdas etmoidales medias, mírenlas acá, que van a drenar ¿en dónde? Van a drenar en el meato medio. Y acuérdense que también se les denominan celdillas bullares. Bullares porque forman la bula etmoidal.
una estructura que se me pasó mencionarles anteriormente, pero para que lo sepan. Las senas etmoidales medias forman la bula etmoidal, ¿listo? Y tenemos las senas, perdón, tenemos las celdas, es que las celdas etmoidales posteriores que básicamente van a drenar en el meato nasal superior. Entonces, resumen hasta ahora. Tenemos que los senos frontales drenan en el meato nasal medio a través del infundíbulo etmoidal. Tenemos que las celdas etmoidales anteriores drenan en el meato nasal medio a través del infundíbulo etmoidal. Las senas etmoidales medias también van a drenar en lo que viene siendo el meato nasal medio y las celdas etmoidales posteriores van a drenar en el meato nasal superior. Continuamos. Bueno, se me olvidó decirles, están inervados por ramas etmoidales anteriores y posteriores del nervio nasociliar, que viene del nervio oftálmico, que recuerda que es la primera rama del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Y también están inervados por el nervio maxilar a través de ramas orbitarias, ¿vale? Y reciben aporte vascular, o sea, irrigación a través de las ramas etmoidales anterior y posterior. ¿Listo? Que son ramas de la arteria carótida interna, ¿ok? Carótida interna. Entonces pasamos a los siguientes, que son los senos maxilares. Entonces, los senos maxilares están presentes desde el nacimiento, pero no se neumatizan sino hasta lo que viene siendo los 4 años de edad. Son los senos claramente, mírenlos acá, de mayor tamaño, que ocupan el cuerpo los maxilares y drenan en el meato nasal medio. Entonces, lo que tenemos que saber es que los senos maxilares van a drenar en el meato nasal medio. ¿Listo? Están inervados por las ramas infraorbitarias y alveolares del nervio maxilar, que es el segundo ramo del nervio trigémino, que es el quinto par craneal, y reciben irrigación a través de ramas que provienen de las ramas infraorbitarias y alveolares superiores de las arterias maxilares, que son ramas de la carótida externa. Entonces, para que lo tengan presente ahí. Y pasamos ya para finalizar esta parte de los senos paranasales a los senos esfenoidales. Entonces, ya estos senos existen ya a los 5 años de edad. Claramente hay uno a cada lado dentro del cuerpo de los esfenoides. Y la característica es que, miren, los senos esfenoidales se abren en el receso esfenoetmoidal. Ojo a eso, ¿eh? El receso esfenoidal, que es el canal que está entre el meato nasal superior y el techo de las cavidades nasales. Entonces, se relacionan claramente, como pueden ver, estos senos esfenoidales por encima con la cavidad craneal, en especial con la hipófisis, lateralmente con la cavidad craneal, especialmente los senos cavernosos, y por debajo y por el frente con las cavidades nasales. Inervación, rama etmoidal posterior del nervio oftálmico, que sabemos que es el primer ramo del nervio trigémino, y lo mismo, nervio maxilar, que es el segundo ramo del nervio trigémino. Están irrigados por ramas de las arterias faríngeas posteriores, que son ramas a su vez de las arterias maxilares, que a su vez son ramas de la carótida externa. Entonces, teniendo claro el concepto de lo que es los senos paranasales, vamos a pasar a hablar de las paredes medial, lateral, del suelo y el techo de las cavidades nasales con detalle. Entonces, digamos que la pared medial pues está cubierta por mucosa del tabique nasal, ¿sí? El tabique nasal, volvemos a reforzar el concepto, entonces consta o está formado por lo que viene siendo la mucosa del tabique, el cartílago, perdón, que sería del tabique nasal, ¿vale? Posteriormente por el vómer, en realidad, posteriormente por el vómer y la lámina perpendicular del etmoides, como están viendo acá, y hay unas pequeñas contribuciones de los huesos nasales, ¿vale? Y de la espina nasal, mírenla acá, del hueso frontal.
¿Listo? Entonces, clarito el concepto de la parte medial de las cavidades nasales. Pasamos a hablar del suelo de la cavidad nasal, que mira que es liso, es cóncavo, es mucho más amplio que el techo y consta de tejido blando de la nariz y de estas estructuras que son la apófisis palatina, eh, del maxilar y de la lámina horizontal del palatino, que son los que constituyen o van a formar el paladar duro. Ya dijimos que el suelo o lo que separa la cavidad nasal de lo que es la cavidad oral es el paladar blando, perdón, paladar blando, paladar, ¿por qué dice blando? Ah, ok, este sería el paladar blando, perdón, esto constituye y forma el paladar duro, ¿vale? Que es lo que está separando estas dos estructuras, la cavidad nasal y la cavidad oral. Después pasamos a hablar del techo de la cavidad nasal, que es estrecho, es más alto en regiones centrales, donde miren cómo está formado por la lámina cribosa de lo que es el hueso etmoides, ¿vale? Lámina cribosa del hueso etmoides. Entonces va a estar formado por, desde el punto de vista anterior a la lámina cribosa, miren que anterior a la lámina cribosa, el techo es como que se inclinara inferiormente, ¿sí? Inferiormente, ¿hacia dónde? Hacia las narinas. Y va a estar formado por la espina nasal del hueso frontal, los huesos nasales y la apófisis lateral del cartílago del tabique. Y claramente los cartílagos alares mayores de la nariz, que ya lo vimos en diapositivas anteriores. Posteriormente, el techo de la cavidad nasal, mire que se inclina inferiormente hacia las coanas y está hacia acá las coanas y está formado por las siguientes estructuras, que es obviamente lo que viene siendo el esfenoides, el vómer, este hueso que está acá, y en realidad la apófisis pterigoidea, o sea, la apófisis vaginal, se llama así, de la lámina medial de la apófisis pterigoidea. Entonces, un poquitico de complejidad acá con respecto al techo de la cavidad nasal, ¿no? Sin más que decir. Entonces, espero que les haya quedado claro esta partecita de la charla. Entonces, finalmente pasamos en esta parte a la pared lateral de la cavidad nasal. Ya hablamos de los diferentes cornetes, o sea, que está formado por hueso, cartílago y tejidos blandos. Y mira que el soporte óseo de la pared lateral lo va a proporcionar el laberinto etmoidal y la apófisis unciforme del etmoides. Lo va a proporcionar la lámina perpendicular del hueso palatino, la lámina medial de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, el hueso lagrimal y maxilar y el cornete inferior. O sea, el soporte óseo de la pared lateral está dado o está proporcionado por todas estas estructuras que les acabo de señalar anteriormente. ¿Listo? Ya lo hemos dicho, ya vamos a volver a reforzar el concepto que tenemos un cornete nasal inferior, medio, superior, que van a formar los 4 canales aéreos en cada una de las cavidades nasales, que son el meato nasal inferior, el meato nasal medio, el meato nasal superior, el receso esfenoetmoidal, ¿sí? Y volvemos a repasar las estructuras. Entonces recuerden que dijimos que en la pared lateral había la abertura del conducto nasolagrimal, que es la estructura que están viendo acá señalada. Entonces miren cómo se abre, ¿en dónde? Se va a abrir en el cornete inferior. Perdón, se abre en el meato nasal inferior, es que en el cornete. Entonces acuérdate que el conducto nasolagrimal se va a abrir en el meato nasal inferior. Meato nasal inferior se abre el conducto nasolagrimal. Pasamos a hablar del infundíbulo. Entonces dijimos que el infundíbulo es la estructura por la cual va a drenar
el seno frontal y las celdas etmoidales anteriores. Lo volvemos a repasar, lo volvemos a confirmar. Las celdas etmoidales medias van a desembocar ¿en dónde? En el meato nasal medio. Pasamos a las siguientes, que son las celdas etmoidales posteriores, que acuérdate que van a drenar en el meato nasal superior, y el seno esfenoideo o esfenoidal, acuérdate que va a drenar en lo que es el receso esfenoetmoidal, que es uno de los canales que se forma entre el meato nasal superior y el techo de las fosas nasales. Entonces, reforzamos los conceptos en esta parte de la descripción de la pared lateral. Después de esto, de hablar de las paredes, vamos a hablar de las narinas. Entonces, son las aberturas, ya lo dijimos, las aberturas anteriores, el punto de entrar en la vía aérea. Son ovaladas, acuérdate que se van a mantener abiertas por los cartílagos alares, el cartílago de lo que viene siendo el tabique, ¿sí? El cartílago del tabique, la espina nasal inferior del maxilar, ¿sí? Y los bordes en general del maxilar. ¿Listo? Entonces, las narinas siempre están abiertas, pero acuérdate que pueden o dilatarse o ensancharse, y también pueden cerrarse por la acción de los músculos mímicos, que son estos músculos que están a este nivel, que vamos a ver a continuación, y que también ya lo vimos en la primera parte de anatomía aplicada a cirugía plástica, anatomía facial, anatomía de la cabeza. Entonces recuerden el músculo nasal, ¿no? Esto es de la presentación anterior, de la parte 1. Entonces, músculo nasal que tiene una porción transversa, mire, que se origina del maxilar, ¿sí? Y se inserta en esta poneurosis del dorso de la nariz con fibras musculares contralaterales. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Como están viendo acá en esta ilustración, contraer las narinas, o sea, cerrarlas, básicamente. Tenemos la porción alar del músculo nasal que se origina en el hueso maxilar y se va a insertar en el cartílago alar de la nariz. Y por el contrario, a diferencia de la porción transversa del músculo nasal, lo que va a hacer es, en realidad, abrir la narina. Entonces, para recordar este músculo que es el músculo nasal, y otro músculo que es el depresor del tabique nasal, que es este que están viendo acá, que también se origina del maxilar, mírenlo acá, y se inserta en la porción móvil del septo nasal. Entonces, esto lo que hace es traccionar hacia inferior, y de esta manera ayuda a abrir o ayuda a la apertura, perdón, de las narinas, como lo están viendo en esta ilustración académica. En este momento llevaríamos dos músculos, y hay un tercero que es el elevador del ala de la nariz y del labio superior, que es esta estructura que están viendo acá, que miren cómo se origina de la apófisis frontal del maxilar y se va a insertar en el cartílago alar de la nariz y en el labio superior. Por eso es que tiene dos funciones: una, elevar, tirar el labio superior hacia arriba, y obviamente la apertura de las narinas. Entonces, en este componente que acabamos de mencionar de las narinas, es importante recordar la musculatura que hace posible y que tú, digamos que abras o intentes cerrar las narinas, que generalmente pues en su estado natural están abiertas. Otra estructura importante son las coanas. Son aberturas ovaladas entre lo que son las cavidades nasales y la nasofaringe. A diferencia de las narinas, que tienen bordes flexibles de cartílago y tejidos blandos, en realidad las narinas, digamos que son aberturas rígidas, ¿no? Se podría decir. Están formadas, rodeadas de hueso por completo. Entonces, inferiormente, digamos que inferiormente van a estar ¿quiénes? Van a estar el hueso palatino. ¿Listo? Inferiormente. Inferiormente, el hueso palatino. Mírenlo acá. Inferiormente. Lateral, la lámina medial de la apófisis pterigoides. Mírenlo acá. Lámina medial
de la apófisis pterigoides del esfenoides, que sería el hueso este en forma de mariposa que también da terror, el esfenoides. Y medialmente, obviamente, por el borde posterior del vómer, ¿listo? El techo de las coanas va a estar formado anteriormente por el alar del vómer, mírenlo acá, y la apófisis vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoides, ¿listo? Y posteriormente por el cuerpo del esfenoides claramente. Entonces, importante que conozcamos tanto las aberturas, el punto de partida, el punto inicial, que son las narinas, como el punto posterior, que son las coanas en dirección hacia la nasofaringe. Y claramente, como todo en el cuerpo humano, va a tener unas vías de entrada, o sea, unas vías que van a hacer posibles que las estructuras neurovasculares entren y salgan, entren y abandonen las cavidades nasales, que son básicamente la lámina cribosa, el foramen esfeno palatino, esa estructura, el conducto incisivo y agujeros pequeños que hay en las paredes laterales, y es lo que vamos a mencionar a continuación. Entonces sabemos que la lámina cribosa, ahí lo están viendo, ¿no? La lámina cribosa, agujeros en la lámina cribosa del hueso etmoides, por ahí van a pasar los axones de las células olfatorias que van a formar los nervios olfatorios, que sería el primer par. Y hay también unos forámenes etmoidales anteriores y posteriores por los cuales van a pasar vasos y nervios que reciben el mismo nombre, o sea, vasos, venas y arterias etmoidales anteriores y posteriores y nervios etmoidales anteriores y posteriores. ¿Listo? Tenemos también esta estructura que sería el agujero esfenopalatino, que es de las vías más importantes, ¿no? Que hace posible, como ya dijimos, que los nervios y los vasos entren y abandonen la cavidad nasal, es esta estructura, el agujero esfenopalatino. ¿Listo? ¿Qué podemos decir? O sea, las principales estructuras que pasan a través de él son la rama esfenopalatina de la arteria maxilar, la rama nasopalatina de lo que es el nervio maxilar y las ramas nasales superiores del nervio maxilar, que recuerda que es el segundo par del nervio, perdón, el segundo ramo del nervio trigémino. ¿Listo? Entonces, claro el concepto con el agujero esfenopalatino y el agujero, perdón, la lámina cribosa del hueso etmoides. El conducto incisivo ya lo van a entender más adelante y es precisamente acá cuando hablemos de las arterias, ¿no? Entonces, en realidad, digamos que las arterias que van a irrigar las cavidades nasales son vasos que se originan de las carótidas externas e internas respectivamente. ¿Cuáles son los vasos que se originan de las carótidas externas? Pues básicamente va a estar la arteria esfenopalatina, que es esta que están viendo acá, la arteria palatina mayor, la arteria labial superior y la arteria nasal lateral, que esas son ramas de la arteria facial. ¿Listo? Y los vasos que se originan en las ramas de ¿De qué? De la carótida interna son las arterias etmoidales anterior y la arteria etmoidal posterior. Entonces, la arteria esfenopalatina es como la más grande que se encarga de irrigar la cavidad nasal. Acuérdate que es una rama de la arteria maxilar y la arteria maxilar a su vez es rama de la carótida externa. ¿Listo? Miren cómo la arteria palatina va ahí como por el techo de la cavidad oral y cómo pasa a través del conducto incisivo, que es una de las vías de entrada, que por eso no se las mencioné anteriormente, sino esperé para mencionárselas en este momento de la charla, porque es una de las importancias de ella, o sea, por el conducto incisivo pasa la arteria palatina mayor hacia las cavidades nasales. ¿Listo?
¿Qué más podemos decir? Las arterias lateral superior y nasal lateral, acuérdate que ya dijimos, es rama de la arteria facial que hace parte a su vez o que es rama de las arterias carótida externa. ¿Listo? Y la arteria etmoidal anterior y posterior, que son ramas de la arteria oftálmica en realidad, que a su vez es rama de la carótida interna. Entonces, claro, ahí y apretando un poco con el concepto de la irrigación arterial. En las venas sin mucho que decir, o sea, generalmente estas venas siguen las arterias, entonces miren, las venas que van con ramas que al final lo que hace es que se originan en la arteria maxilar, drenan en el plexo, eh, drenan en el plexo pterigoideo. Mírenlo acá, plexo pterigoideo en la fosa intratemporal y las venas procedentes, ¿sí? De estas regiones anteriores, de estas regiones anteriores, mírenlo acá, de las cavidades nasales, se asocian con la vena facial. Entonces, al final, ojo que todos estos tienen contacto, todas estas, digamos que anastomosis venosas tienen contactos con los senos cavernosos en la cavidad craneal, de allí la importancia de las infecciones localizadas en el triángulo. Tener mucho cuidado, vigilar, tratar bien a estos pacientes porque se pueden diseminar hacia el tejido cerebral, ¿no? Y finalmente, la inervación de las cavidades nasales, entonces está dada por el nervio olfatorio, que es esta estructura que están viendo ahí, que es el que hace posible la olfacción, y obviamente por ramas del nervio oftálmico y maxilar. Acuérdate que son la primera y la segunda rama que da el nervio trigémino, que es el quinto par craneal para el concepto de la sensación general. Entonces, el nervio olfatorio, sin más que decir, tenemos estos nervios etmoidales anteriores, mírenlo acá, etmoidales posteriores, y las ramas del nervio maxilar. Entonces, el maxilar da varias ramas, ¿no? Da una rama nasales laterales, se llaman así, tiene un nombre súper absurdo, que son nervios nasales laterales posteriores superiores. Imagínate, Julio, un poco complicado, no es útil, en realidad no es tan importante saber eso, pero te lo pueden preguntar en un examen de anatomía, ¿no? Entonces, yo cuando leo ese tipo de palabras me causa risa. Nervios nasales laterales posteriores superiores, también va a dar otros nervios ahí, que es el nervio nasopalatino. Ojo a ese nervio, es súper importante. ¿Qué más? Da también rama nasal superior del nervio alveolar superior, anterior, ramas nasales internas del nervio infraorbitario. Y básicamente, pues esta era la idea, una charlita un poco corta, enfocada en lo que viene siendo la parte de la anatomía facial. Entonces, al final, con el enfoque que hicimos, chequen acá, estos son como mis apuntes personales, mi base de datos. Entonces, al final, mira, mi resumen de anatomía a la cabeza, que recuerda que si quieren tener acceso a él, lo pueden hacer, lo pueden pedir a través de mi grupo de estudio de Telegram. Mi resumen de anatomía de la cabeza tiene 121 hojas y básicamente estas 121 hojas las hemos abordado en su totalidad en las clases y en las dos charlas, en los dos momentos de las clases junto al grupo CTO Colombia a través del streaming por Zoom. Ahí lo están viendo. Todo esto fue lo que vimos, ¿eh? Una complejidad bastante elevada. Entonces, acuérdate que hablamos de la parte ósea, hablamos de los músculos, de la expresión facial, que lo están viendo ahí. Esta es como mi forma de estudiar medicina. He hecho un desgaste, la verdad, bastante fuerte en preparar estos temas, que al final son importantes y son la base de lo que yo quiero hacer en mi futuro si se me da como espero, ¿no? Así que básicamente abordamos todo esto. Sí creo que hizo falta un poco
hablar, todo esto lo hablamos, todo esto lo hablamos, esto también, irrigación, esto también, aparte de las venas, del drenaje linfático, hasta acá llegó la primera parte de anatomía aplicada a cirugía plástica, parte uno. Debo, quedó pendiente región parotidia, un poquillo ahí, y también quedó pendiente los músculos de la masticación, ¿no? Incluso tengo que repasar esto y no sé si, creo que esta parte del resumen está incompleto. Ahí le puse, probablemente eso está incompleto, ¿vale? Y aquí tienes pues el resumen de todo lo que vimos en anatomía de la nariz. Míralo, chécalo así. Es como mi forma de estudiar la medicina, de ver las cosas. Y nada, espero que les haya sido de gran utilidad. A ver si yo puedo, no sé, cómo les comparto. El link de mi grupo de Telegram está en mi perfil de Instagram y lo estamos poniendo en su totalidad cada rato en mis publicaciones de Facebook. Muchachos, bueno, aprovecho para decirles, voy a crear un nuevo Facebook. Estuve inhabilitado 4 días en Facebook. La verdad, los algoritmos de redes sociales no están favoreciendo a los influenciadores médicos. Y digamos que me han denunciado publicaciones en Facebook que hice cuando empecé, cuando creé esta red social, que fue a eso del 2018. Desafortunadamente, las políticas absurdas de estas redes sociales me tienen restringido. O sea, mis publicaciones sí tienen muy buen alcance en general, pero Facebook no permite que crezca. Entonces me estanqué producto de las restricciones que tengo. Yo creo que mañana voy a aprovechar para hacer un video al respecto, eh, pero vamos a crear un nuevo Facebook y vamos a seguir trabajando con las más de 700.000 personas que tengo ahí en esta red social y vamos a crear uno nuevo en el cual voy a tener mucho cuidado para no recibir denuncias. Digamos, antier recibí una denuncia por una imagen de la mano que yo publiqué en el 2018 donde se ven las venas. Se ven bonitas las venas del dorso de la mano y Facebook lo interpreta como un desnudo o contenido sexual, o sea, cosa que me parece absurda. Entonces, nada, espero que les haya sido de gran utilidad. Ya ahorita les voy a poner el link, ya ahorita les pongo el link por ahí en Facebook, en Instagram, para que estén pendientes. Muchísimas gracias a todos, gracias al grupo CTO Colombia. Ojito, les voy a tirar un dato, se viene una gira por Colombia para finalizar el año. Vamos a ir a 4 ciudades del país: Bucaramanga, Medellín, Cali y Bogotá. Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, los 2 últimos días de noviembre, los 2 primeros días de diciembre, 4 días seguidos. Vamos a finalizar el año con una gira presencial. Va a ser nuestra primera gira junto al grupo CTO Colombia. Ah, míralo, aquí pusieron el link. Ah, no, ¿esto qué es? No sé qué link enviaron ahí. Entonces, nos vamos de gira por Colombia. Hey, vamos a ir a Bogotá. Mire, Jessica, ponte pilas. Jessica, vamos a ir a Bogotá, así que empiecen a tirar la data, a regar la información. Vamos a sacar oficialmente la publicidad. Es lo que tengo entendido. No sé si habrá cancelado, tal que esté siendo imprudente, pero tengo entendido que sí. Así que vamos a ir a Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín, Colombia. El punto de partida de la gira que vamos a empezar a hacer el próximo año por todo el país y, ¿por qué no, internacionalmente? Y todo esto ha sido gracias a CTO, gracias a estos streaming que hemos hecho en la virtualidad. Hoy hemos hecho historia una vez más, no voy feliz y nada, espero de todo corazón que les haya sido de gran utilidad. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima transmisión que va a ser en diciembre, probablemente un tema como falla cardíaca diferente o como dislipidemias. Muchas gracias a todos y espero que les haya sido de gran utilidad.